Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos aún seguimos con vida? Estamos con vida, hermanos, y solamente los que están vivos alaban a Dios. Los muertos no alaban a Dios. Los muertos están. Ellos, por más que usted lo ve en un cajón, hasta tienen corbata, tienen traje y huelen bien. Hasta le ponen el mejor traje, trajes finísimos. Le ponen hasta el aro, el reloj que siempre usaban, sin saber que allá en el cementerio se lo roban, allá los profanadores de tumbas. Pero pueden vestirlo como quieran, pero no tienen vida. Los muertos no pueden alabar a Dios, pero aquellos que estamos con vida podemos alabar el nombre del Señor. Amén, gloria sea el nombre de Cristo. Un pecado de desobediencia que condujo a la muerte, parte 2. Habíamos hablado, hermanos, la vez anterior que la desobediencia como pecado general estaba incluido en todos los pecados, ya que pecado cual fuere, que usted se puede imaginar, los que están en la Biblia y los que no están en la Biblia, como por ejemplo adulterio, fornicación, mentira, lascivia, concupiscencia, mentiras, chismes, etcétera. Todos los pecados, por más que tengan características muy definidas, tienen algo en particular que lo tienen todos, que es la desobediencia, porque cada uno de ellos al cometerse siempre van a ir en contra de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ante su comisión es un acto de desobediencia para Dios. También habíamos dicho, hermanos, que la desobediencia trae enfermedad, trae temor y miedo, trae escasez y miseria, y también trae muerte. Hablábamos de la muerte espiritual, que es la falta de comunión, la ruptura entre la relación de Dios y el hombre. Al momento de la comisión de un pecado, estamos hablando acerca de una muerte, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. La gente dice, pero ¿cómo así? Si hay muchos pecadores, ¿por qué no están muertos? Porque pueden ser que ellos no estén muertos físicamente, pero espiritualmente, en su corazón, en su alma, ellos son unos cadáveres. Y lo que es más triste, como lo vamos a ver en Sansón, ellos no se dan cuenta. Ellos creen que viven. Ellos creen que aparentemente tienen vida. Pero si uno se pone a pensar, hermanos, cómo era su vida en el mundo y cómo es su vida ahora en los caminos de Dios, uno se da cuenta que hay mucha diferencia. Que antes uno vivía en esclavitud, ahora vive en libertad. Que antes uno vivía en muerte, ahora vive en vida. Que antes uno vivía en tinieblas, ahora vive en luz. Que antes uno vivía, hermanos, en guerra sin conflicto, ahora vive en paz. Que antes uno vivía en odio, con enojo, con amargura, pero ahora viven con un amor en el corazón. Se da cuenta que su vida anterior, cuando no había una relación con Dios, había una muerte espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nos acercamos a Dios, esa muerte se extingue y viene la vida espiritual. Pero hablamos ya de este punto final, que es la muerte material, la muerte humana, que es lo más difícil, que es lo más triste. Porque aún un hombre teniendo vida natural, pero muerto espiritual, aún puede alcanzar la vida espiritual, porque aún tiene vida. Pero cuando esta persona está muerto, ya no hay vida natural en su exterior, en su alma. Ya no hay vida como tal, ya es un cuerpo inerte. Y si no se arrepintió, ya no hay vuelta que darle, hermano. Tristemente. Por eso que, como decíamos al inicio, por más que una persona contrate al mejor sacerdote, al mejor pastor, pague, haga una liturgia, por ahí dicen misa de cuerpo presente, dicen misa de cuerpo que ya no está presente. ¿Cuánto nos cobra el sacerdote, el párroco, el padre, como quieran llamarlo, el ministro, para que oren por él y pueda sacar su alma del infierno y pasarlo a mejor vida? Hermano, eso no se puede. La Biblia, en ninguna parte de la Biblia nos habla de purgatorio. No nos habla, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando hubieron personas que leyeron la Biblia y se les sacó esa venda de mentira, y cuando vinieron a decir, es que, hermano, no hay, la salvación se obtiene en vida.
La salvación no se obtiene después de la muerte, eso no puede ser. Y no hay misa que saque a alguien del infierno al cielo, no puede ser. La gente decía, eso no es así. Y esa persona decía, sí es así porque la palabra de Dios lo dice. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras hay vida natural, todavía puede existir la esperanza de encontrar una vida espiritual ante una situación de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hablábamos también acerca, ya entrándonos al tema, hablábamos acerca de Sansón. Sansón era un hombre desde muy niño, separado, dedicado exclusivamente para el servicio de Dios. Y Dios lo escogió con un propósito muy definido. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese propósito, como dice la Biblia, y pareciera que fuera algo menos, pero no es así. Dice la Biblia que lo escogió para salvar al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud que tenía en esos momentos, como consecuencia a sus actos de idolatría y de muchos pecados. Siempre el pueblo de Israel, cuando se encontraba en opresión, era por consecuencia del pecado de idolatría o de otros pecados. Y en el momento de que el pueblo de Israel se encontraba ya en lo último, en la agonía natural, que estaban los pueblos estaban encima de ellos y los tenían como esclavos, abusando de ellos, ellos levantaban su mano a Dios, y Dios, que es tan misericordioso, escogía a un hombre bajo los propósitos de él y los apartaba del mundo y los traía para ese propósito, para salvarlo, como lo hizo en su momento con Josué, como lo hizo con Moisés, y en este momento nos encontramos que lo iba a hacer con Sansón. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Con ese proyecto maravilloso fue separado, fue dedicado mediante un voto del nazareo, y con algunas características especiales. Sansón viene a ser parte de ese inicio del proyecto de la salvación del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero hermanos, luego vemos, no quisiera repetir lo que repetimos el miércoles, porque si no el tiempo no nos va a alcanzar. Pero luego vemos, hermanos, que es Sansón, que con ese propósito que él tenía, con la cual Dios le había encomendado, él entendía, y también Dios entendía que el propósito podía hacerse no con fuerzas naturales, sino con fuerzas espirituales, algo fuera de lo natural. Él tenía que tener algo que no tuviera cualquier persona, porque lo que iba a realizar era un proyecto que solamente Dios le había entregado. Y ese proyecto era la salvación del pueblo de Israel. Por eso que Dios le mandó algo que siempre Él ha prometido a los que le aman, que es el Espíritu Santo de Dios. Con ese Espíritu Santo de Dios, Sansón daba muestras, Sansón daba señales de que él era un hombre escogido por Dios. Porque no era Sansón, no era la fuerza de Sansón, no era el cuerpo de Sansón, no era la fisionomía atlética de Sansón, era el Espíritu Santo de Dios que estaba en Sansón. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, él inició todo esto. Pero yo quiero llegar, hermanos, que Dios me ayude a llegar al punto, que por qué Sansón, si tenía ese proyecto maravilloso que solamente Dios le había dado, que cómo es que Dios lo escogió desde que era muy niño, cómo es que tenía el Espíritu Santo de Dios, aunque no siempre, sino que dice la palabra de Dios que sí, que cuando era necesario que él haga algo diferente con ese propósito de salvación al pueblo de Israel, venía el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Y él hacía esas hazañas, esos milagros. Mataba a miles de filisteos, cogía abejas y el panal con su mano, mataba a un león, cogía las puertas inmensas de una ciudad, se las ponía al hombro, en las espaldas, y andaba como cualquier cosa, como un hombre natural, como que si esas puertas no pesaran nada. Eso es el Espíritu Santo de Dios.
¿Cómo es que una persona así, que tenía casi la misma misión que Moisés, acabó no como Moisés, no acabó ni siquiera como José? Pero ¿cómo nos podemos explicar? Sino que, contrariamente a ellos, acabó de la muerte más triste. Acabó muerto y rodeado de sus enemigos. ¿Podría pasar eso? ¿Podría una persona, luego de haber sido dedicada a las cosas de Dios, podría una persona, luego de haberse entregado a Dios, podría una persona, luego de tener sus proyectos encaminados a un propósito que solamente Dios lo ha definido, podría acabar contrario a eso? ¿Podría acabar mal, hermanos? Sí. Tristemente, sí. ¿Por qué? Porque habían actos y comportamientos que demostraban desobediencia a lo que Dios había establecido en su palabra. Mi hermano, Sansón no era profeta, Sansón no era rey, Sansón era un juez. Sansón era un juez, uno de los 13 que en el libro de Jueces se nombra, así como Débora y otros más, Gedeón. Jueces que conocían la palabra de Dios, jueces que tenían conocimiento la ley de Dios, porque para administrar justicia usted tiene que conocer la ley. Si no, tenga la seguridad que usted no puede ser juez. Él era un juez de Israel, y por tal motivo, como conocedor de las leyes, él podía administrar justicia en nombre de Dios, porque era juez. Entonces, hermanos, ¿por qué una persona que era juez no se sujeta no sujeta su vida a lo establecido en la palabra de Dios, sino que muestra falta de interés y falta de respeto por los mandamientos de Dios, pasando por alto lo señalado en la ley de Dios en cuanto a las uniones con el pueblo que no eran de Dios? Bendito sea el nombre de Cristo. Sansón era consciente que él tenía un propósito, un proyecto. Pero, hermanos, Dios no se puede contradecir. Dios no puede ir en contra de su naturaleza justa. Por más que Dios lo ame a usted, y Dios es amor, Él sabe que no le puede dar algo que usted no se merece. Por más que Él dice, esa criatura se va a perder, Él se va a perder, Él se puede perder, pero es que yo no puedo dar la mano si Él no me la pide. Porque existe entre usted y yo, hay una diferencia entre otros seres. ¿Sabe cuál es? El libre albedrío que Dios nos dio. Y ese libre albedrío es la conciencia de decidir yo si es que hago una cosa o la otra. ¿Cuál es mi poder de decisión? Bendito sea el nombre del Señor. Porque la voluntad de Dios es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, que nadie, hermano, que nadie se deje de salvar, sino que todos vayamos con Cristo, que algún día todos, hermanos, podamos estar con Cristo. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere salvarlo, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, pero Dios no puede prevaricar. ¿Qué es prevaricar? Es cuando una persona va contra la ley establecida. Dios creó su ley, Dios instauró su ley, y dentro, desde la historia que usted puede ver desde Génesis, en todo lo que es el Pentateuco, y después también hasta en el Nuevo Testamento, Dios había establecido que el pueblo de Dios, el pueblo que Él había escogido, no se podía contaminar con el pueblo que no era de Dios. Y Él lo sabía. Y Él lo sabía, porque conocía la palabra de Dios. Pero a veces la gente nos creemos que como Dios tiene un propósito con nuestras vidas, podemos hacer lo que querramos, y no es así. No, Dios me escogió, yo tengo la fuerza física, yo puedo matar a quien sea. He matado a miles de ratos, he matado a muchos montones. Dios me eligió a mí y tendrá que aceptarme como soy. No, Señor, porque Dios
en su palabra dices otra cosa diferente. Mi hermano, si usted va a ver en Éxodo capítulo 34, y hablamos de Éxodo mucho más antes de Jueces. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Éxodo capítulo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de tus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de dioses a ellas. No te harás imagen de fundición. Eso estaba en Éxodo, hermano. Dios ya había establecido, porque Él conoce, Él sabe, hermanos, usted y yo, qué cosa es lo que nos conviene. Cuando nosotros venimos a Dios, venimos nosotros y nos salimos de ese mundo, hermanos, por la cual nosotros tuvimos que decidir apartarnos. Ya somos diferentes. Dios había escogido al pueblo de Israel como un pueblo, como una nación santa, un pueblo, hermanos, diferente al resto de pueblos. Era un pueblo, hermanos, que definitivamente no confiaba en sus armas, confiaba siempre en Dios. No tenía, hermanos, un ejército grande, inmenso, no tenía un ejército preparado, no lo tenía. Pero aún con todo, Dios le daba grandes victorias. ¿Sabe por qué? Porque la confianza de Dios, la confianza del pueblo, no estaba en nada material. La confianza del pueblo de Israel estaba en Dios. Era algo totalmente diferente. Por eso Dios le dice: no te unas a pueblo que no sea el tuyo. ¿Sabe por qué? Porque tus hijos y tus hijas finalmente van a acabar como ellos, y van a acabar fornicando, van a acabar en un mundo, hermano, difícil, un mundo triste. Y no solamente lo dice en Éxodo. Usted ve en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores que tú y más poderosas que tú, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, la destruirá del todo. No harás con ella alianza, y tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Y te destruirá pronto. Dios sabía que aquellas alianzas con ese pueblo, hermanos, iban a ser nefastas para el pueblo de Dios. Él lo sabía. Por eso la prohibición de Dios en la ley era tajante, en su palabra era evidente. Hermanos, solamente eso. No, hermanos, podemos decir también de Génesis capítulo 24, versículo 1 al 4, donde Abraham busca esposa para Isaac y le dice: por favor, Eliezer, no me busques a ninguna persona que sea de otra nación, de otro, porque las costumbres pueden a mi hijo Isaac perderlo. Siempre va a haber en el corazón de un padre buscar algo bueno para sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y como en Génesis capítulo 26, versículo 35, alabado sea el nombre de Jesucristo. 26, versículo 35 del capítulo del libro de Génesis. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo.
Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y de Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Pueden haber muchos más versículos, muchas partes en la Biblia, que siempre Dios había ordenado al pueblo de Israel que no se una con gente que no fuera el mismo pueblo, porque esto iba a traer destrucción, esto iba a traer amargura al pueblo de Israel. Pero aún con todo, hermano, Sansón, conociendo la ley de Dios, pero también conociendo los planes de Dios, él creía que haciendo solamente sus propios deseos, Dios podría, aún con todo, cumplir el propósito en su vida. Pero Dios, hermano, no se puede contradecir, porque la palabra de Dios ya estaba establecida. Y si ustedes verán en Jueces capítulo 14, versículo 1, dice la palabra de Dios: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Luego después en Jueces capítulo 16, versículo 1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y finalmente en el capítulo 16, versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, filistea. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios sabía que la unión con este tipo de personas iban a terminar en un final no feliz para Sansón. Aún con todo, hermano, Dios le daba, todavía tenía vigente ese proyecto para con Sansón. Dios quería libertar a un pueblo, porque había un pueblo que clamaba pidiendo esa salvación ante la esclavitud que sufría por el pueblo filisteo. Y como lo dijimos la vez anterior, los filisteos eran un pueblo dentro de los cananeos, que eran como si fueran los soldados diestros, los que se dedicaban exclusivamente para la guerra. Eran cananeos. Bendito sea el nombre del Señor. Y a diferencia de Sansón respecto a Moisés, Moisés fue diferente, y ambos tenían el mismo propósito, de salvar a su pueblo de la esclavitud. Moisés se apartó del mundo. Él nunca fue buscando un placer natural, un placer personal. No lo hizo. Pero Sansón sí lo hizo. Sansón siguió en lo mismo, buscando mujeres que no eran del pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y después de eso, hermanos, hubo un mal empleo de los dones entregados por Dios, porque Dios le daba a él esa fuerza mediante el Espíritu Santo de Dios para el propósito único que era la salvación del pueblo de Israel. Pero había un tema personal que usted lo ve en la Biblia, que dice: yo me vengaré, yo buscaré venganza. Bendito sea el nombre del Señor. Llevó el propósito de Dios, que era para un pueblo, en un proyecto personal, y no era así. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Los proyectos de Dios que tiene para con usted, usted no los puede llevar al antojo personal, al antojo propio. Si Dios tiene con usted un propósito, usted tiene que hacer lo que Dios le diga. Usted tiene que hacer lo que Dios le mande en su palabra. Usted no puede tenerlo y sacarlo y hacer eso conforme a su posición personal. No puede hacerlo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y esos actos que él hizo de tener esas mujeres fue el acto que finalmente se cumplió en la palabra de Dios. Fue esa mujer que Dios le dijo en la ley que no podía tener porque lo iba a llevar a la perdición. Fue lo que pasó. Porque la última mujer que él conoce, según el relato histórico, él conoce a una mujer en el versículo 4 del capítulo 16, conoce a una mujer llamada Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale
e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer. Porque lo atamos y lo dominemos a cada uno de nosotros, te dará 1100 ciclos de plata. Bendito sea el nombre del Señor. Había algo que tenía a los filisteos preocupados, asombrados. No sabían. ¿Y qué era, hermano? Es que ellos no sabían de dónde venía la fuerza de Sansón. Ellos no lo sabían. Porque no solamente no lo sabían, sino de eso que no sabían les estaba haciendo daño a ellos. Los estaba atacando, los estaba llevando a un grado de destrucción. Un solo hombre. Ellos los tenían locos, no sabían, buscaban, indagaban. Bendito sea el nombre del Señor. Ya lo habían hecho primero con otra mujer antes de la cual se había llegado a Sansón, una ramera. Pero aún con todo eso, ellos querían, porque no sabían qué hacer, y encontraron este talón de Aquiles de Sansón, esta mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, ustedes conocen la cita bíblica, hermanos. Por muchas oportunidades ella le decía que Sansón, por favor, le declare su secreto. Pero hay una parte en que es el versículo 16: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Oiga, hermano, ella tenía un propósito en su vida que los filisteos le habían dado. Era encontrar de dónde venía esa fuerza de Sansón. Y Sansón también tenía un proyecto en su vida determinado por Dios. Sansón resistió, como todo hijo de Dios. Pero cuando usted no se aparta del pecado y continúa en su pecado, llega un momento en que usted cede al pecado. Porque si usted y yo, conociendo las cosas de Dios, sabiendo lo que no debemos de hacer, aún con todo usted habiendo sido salvado, aún con todo usted habiendo sido escogido por Dios, aún con todo, hermano, usted haberse dedicado su vida a Dios, pero si usted en un momento cae en una situación de pecado y usted no se aparta, va a llegar un momento que usted va a tener que ceder. Porque mire, hermano, hay una particularidad que yo escuché una vez de un pastor que decía: del diablo que el Señor lo reprenda. Él es muy paciente. Él no se aloca, él no se desespera. Él es muy paciente. Dice la Biblia que él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted ve los programas de televisión, aquellos que han visto, usted ve como un león rugiente, un león, un puma, un felino se acerca a la presa. Se acerca sigilosamente, nadie lo escucha. Se acerca de manera que usted no se da cuenta. Y eso no es un día. Dice la Biblia que constantemente, todos los días. Y Dalila vino a Sansón, y todos los días presionándole ella cada día con sus palabras, con las palabras. Yo no sé qué le habrá dicho Sansón. Sansoncito, no sé. Dime, por favor, ¿de dónde viene tu fuerza? Sansón en muchas oportunidades le dijo cosas que eran mentiras, pero continuamente, gota a gota, continuamente. Tanto así dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Oiga, hermano, cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere destruirlo, él viene con palabras suaves. Él viene sin que usted no se dé cuenta, porque si él viene con unos cachos, botando fuego por la boca y por las narices, con un rabo ahí, con un trinche en la mano, usted lo ve y dice: Señor, reprenda al diablo. Pero él no viene así, porque él sabe que usted se da cuenta.
Él viene diferente. Él viene diferente. La vecina, vecinito, un favor, ¿no tendrá usted un poquito de café que me regale? Es que no tengo dinero. Por favor, usted que es cristiano. Y como no hay nadie en la casa, ¿usted me podría preparar el cafecito aquí en mi cuarto? Por favor, usted que es cristiano, mire que Dios nos ha llamado a que seamos buenas personas. Las palabras. Mira que solamente vamos a ir por ese lugar. Sube a mi carro. No pasa nada. Usted aquí, yo acá. Nadie se va a dar cuenta. Aparte, yo voy por donde usted va. Yo paso por su casa. Vamos. Las palabras. Usted el primer día dice: no, no, amigo, muchas gracias. No, compañero de la universidad. No, ha ido más. No. Y al siguiente día otra vez: pero vamos nuevamente. Que no. Al tercer día: vamos. Al cuarto día, al quinto día, el diablo, que el Señor reprenda, sabe que tiene toda la vida. Porque el pecado y la estrategia que el diablo usa para hacer caer a los hijos de Dios, él se da cuenta que hay estrategias que a él no le fallan, hermano. Solo que es cuestión de tiempo. Así como lo hizo yo cuando leía esta parte, me acordé de José, que también constantemente la mujer de Potifar le decía: Josué, acuéstate conmigo. José, no hay nadie. José, Potifar se fue, el marido se fue. Como dice en Proverbios, se fue llevando la plata en la bolsa al lugar desconocido y tampoco sabemos cuándo vendrá. Vamos, pero chito, no se lo diga a nadie. Constantemente va a haber esa posibilidad, constantemente va a haber ese acoso, constantemente va a haber eso, hermano. Esa prueba del diablo llamándolo. Y decía él que cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Usted sabe que hay personas, yo un día escuché que había personas que andaban con otras e iban a cometer pecado hasta de fornicación, porque decían: es que esta muchacha, yo recuerdo, y un día le conté a mi esposa un caso de un muchacho que le decía a esta muchacha le decía a este hermano de iglesia: es que estoy con cáncer a la médula, me voy a morir. Y si usted estoy real, hermano, y solo lo que quiero es estar contigo sexualmente, yo me voy a morir. Yo recuerdo esa historia allá en el Perú. Y esa mujer cómo lloraba, hermano: es que yo estoy enamorada de usted. Y me acordé, dice que hasta mortal angustia. Por favor. Y hay mujeres y hombres que ceden: no, es que se va a morir, si no lo hago se muere, si es que no lo acompaño se pierde, se va a las drogas, tengo que ir con él, o va a ser un escándalo, tengo que ir con él. Señor, reprenda al diablo. Señor, reprenda al diablo. Esa mujer sigue viva, la que le decía que tenía cáncer a la médula, y venía con certificados médicos detrás de un hermanito para llevárselo. Bendito sea el nombre del Señor. La angustia en el corazón. Usted no puede ceder por más grande que venga una persona con cara así de mosquita muerta, de mosco muerto. Es que ay, ven conmigo, que si no va me muero. El cristiano que tiene, hermano, que está cimentado así en la roca que es Cristo, él no se mueve por cualquier pecado, hermano. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Oye, hermano, las tentaciones son eso, hermano. Son circunstancias que usted está ahí, hermano, que posiblemente usted puede caer. Es muy probable, hermano.
Porque todos aquí, hermanos, somos corruptibles. No todos somos corruptos, pero todos somos corruptibles. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento, si usted se descuida, se puede corromper. ¿Y eso de quién depende? Obviamente, primero, de la salvación de Dios. Y segundo, su decisión personal, mi decisión, el libre albedrío que Dios nos dio a cada uno de decir no al pecado. De decirle no al pecado. Por más que me digan lo que me digan. Hay cristianos que hasta lo tildan de homosexual en las universidades, en los trabajos, porque ahora la moda es de que un hombre tenga un amante o dos amantes. Y la primera conversación que las personas se hacen allá en los trabajos, impíos, hijos del diablo, es de qué hicieron con la amante, con una mujer que no es su esposa. ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo se fueron? ¿Por dónde se fueron? Todos los que trabajamos sabemos eso. Y escuchamos eso cuando los impíos se juntan para hablar de sus adulterios, de sus maldades. Bendito sea el nombre del Señor. Es natural. Para nosotros no es natural eso. La Biblia dice que los adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Sansón sabía, conocía porque era un juez, lo que decía la ley de Dios, que no se debía de juntar con personas que no eran del pueblo de Dios, con mujeres ni menos como rameras ni con prostitutas. Él lo sabía. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aún haciendo caso omiso a la ley de Dios, lo hizo, creyendo que porque tenía un proyecto que Dios tenía con él, se iba a cumplir a pesar de sus pecados. Y no es así. Dios puede tener con usted un proyecto muy maravilloso, muy bueno, y usted lo sabe. Pero si usted no hace la voluntad de Dios, el proyecto se va al piso. El proyecto se acaba. Todo lo bueno que Dios tenía para usted, usted lo agarra y lo bota. ¿Dios qué puede hacer? Dárselo a otro. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mujer tenía, al contrario, quería romper ese proyecto. Y este Sansón se dejó llevar. Versículo 17, algo muy importante. Le descubrió pues todo su corazón. Le descubrió pues todo su corazón. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Le descubrió todo su corazón. Oye, hermano, ¿qué significa eso? Usted no tiene que ser un teólogo para más o menos tener una idea. Mi hermano, a una ramera, hay que ver las cosas claras, a una prostituta que no era ni siquiera del pueblo de Israel, Sansón, un hombre escogido por Dios, le abrió su corazón, le dijo todo, los secretos más profundos que nadie lo sabía, sus situaciones más internas, más personales que solamente eran usted con Dios. No le interesó y le abrió su corazón. Proverbios capítulo 4 versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A él no le interesó eso. Él le abrió su corazón y le dijo todo. Le dijo todo a Dalila. Bendito sea el nombre del Señor. Porque soy nazareo de Dios. Nunca a mi cabeza llegó navaja desde el vientre de mi madre, y si fuera rapado mi fuerza se apartará de mí. Y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila, porque ella se dio cuenta, el diablo, que el Señor lo reprenda, se da cuenta cuando el Hijo de Dios dice la verdad. Dijo Dalila y entendió que él le había descubierto todo su corazón. Y envió a llamar a todos los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Ya sabía Dalila
de que ese hombre le había dicho la verdad, porque le contó algo que nadie debió haber sabido. Bendito sea el nombre de Cristo. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guadejas de su cabeza. Ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Porque al hacer las cosas que no eran correctas ante los ojos de Dios, por él haber tergiversado lo que es el mandamiento de Dios, las leyes de Dios, aún conociéndolas, él creyó que aún con todo Dios lo iba a respaldar con su Espíritu Santo. Y Dios no puede ir contra sus propias leyes. Bendito sea el nombre del Señor. Y él decía: no, ahora nuevamente me levantaré y derrotaré a los filisteos como siempre lo he hecho. Pero dice la palabra de Dios que él pensaba así, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. A veces pensamos que aún Dios está con nosotros porque no nos pasa nada. No ha pasado nada, mire. Y el pastor dice que me va a venir a mí la muerte, pero no ha pasado nada. Y el hermano dice que según la palabra de Dios, no. Hay gente adúltera que está aquí, ¿sabe? Hay gente fornicaria que está aquí, fornicando y aún conociendo la palabra de Dios, fornicando en las universidades, en los colegios, y están aquí. Gente que hurta, que roba, que sabe que es pecado, porque conoce la palabra de Dios, pero no les pasa nada. Ellos creen que aún Dios sigue con ellos, pero no es así. Usted no se ha dado cuenta, pero la presencia de Dios ya se fue de usted. Hermano, ¿y por qué no me he muerto? Porque aún Dios tiene misericordia, que aún Dios lo ama en su infinito amor. Porque si estuviéramos en el tiempo de los apóstoles, les pasaría a muchos como Ananías y Zafira, que por mentirosos, no por adúlteros, no por fornicarios, no por asesinos, no por ladrones, por mentirosos, cayeron muertos. Primero el esposo, luego la esposa, ahí muertos en el piso. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que creemos que como hay cosas que están en nuestro corazón y creen que porque están vivos, creen que están bien. Sansón estaba vivo y él pensó que iba a hacer lo de siempre, derrotar a los filisteos como siempre lo hizo. Lo que él se olvidó es que él derrotaba a los filisteos no con sus fuerzas. Lo que él se olvidó era que aquellas grandes hazañas históricas en las batallas las hacían no con sus fuerzas, era porque el Espíritu Santo de Dios venía sobre él. Y como él ya no estaba con la presencia de Dios, menos iba a estar con el Espíritu Santo de Dios. Por eso el más pequeño de los filisteos, el más sencillo de los filisteos, el más flacuchento de los filisteos, lo venció. Lo amarraron. Y dice el versículo 21: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Le sacaron los ojos primero, que era una afrenta para un judío. Luego lo pusieron a que muela, que era un trabajo para mujeres. Vea la historia. El molino de trabajo de mujeres. Y finalmente dice, y le llevaron, así con todo, le llevaron a Gaza atado. Yo decía, Gaza, yo lo había escuchado antes. Y luego decía aquí el versículo 16, cuando Sansón estaba en Gaza, y dice que él estuvo ahí, pero él quería entrar a la ciudad. Y estando en la ciudad vinieron los filisteos y dijeron, hay que matarlo.
pero lo matamos al amanecer. Y él, antes que amaneciese, se fue. Y antes que se vaya, escogió las puertas inmensas de Gaza, se las puso al hombro y se las llevó al monte, lo dejó allí. Y yo decía, ¿por qué es que lo llevaron a Gaza? Porque en Gaza fue que Dios lo usó a ese hombre. En Gaza fue que la gente vio el poder de Dios en la vida de Sansón. Porque en Gaza el Espíritu de Dios tomó a Sansón e hizo esa hazaña. Y después, cuando el diablo, que el Señor reprenda, destruyó el proyecto de Sansón que Dios tenía con Sansón, luego lo lleva a Gaza. ¿Por qué lo llevó a Gaza? ¿Por qué lo llevó a Gaza? Para avergonzarlo. Para avergonzarlo. Miren, este fue el hombre que se llevó las puertas. Este fue el hombre, el superhombre, que hacía milagros con el Espíritu Santo de Dios. Ahora no vale nada. Ahí está, búrlense de ese hombre. El super Sansón, aquí está. Atado, sin ojos, sin fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que busca el diablo, que el Señor lo reprenda. Burlarse de uno. Porque él sabe, hermanos, que usted con Dios tiene la batalla ganada. Él lo sabe. Lo que él está buscando es separarlo a usted con Dios, separarlo, traerlo a la muerte, separarlo. Para que luego, después de usted haberse gozado en el pecado, después de haberse usted deleitado en el pecado, ahora avergonzarlo. Ahora llevarlo a aquellos lugares, a aquellos sitios donde usted predicaba, donde usted se manifestaba como cristiano, donde usted testificaba. Ahora le da vergüenza pasar por ahí. Tiene que pasar por otro ladito. Porque yo pasaba por ahí cuando llevaba mi Biblia. Ahora, como no soy cristiano, ya no estoy en los caminos de Dios, ¿qué me dirá esa gente? El diablo, para avergonzarlo. Así se hizo con Sansón. Lo avergonzó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué? Por abrirle el corazón a la persona menos indicada. Por mostrarle su corazón a la persona menos indicada. Y no estaba, hermanos, en decirle que la fuerza de Sansón no estaba ni siquiera en los músculos, menos que en su cabello. El cabello solamente era característica de que él era nazareo. Pero su fuerza no estaba en su cabello. Su fuerza estaba en lo que él era obediente a Dios, en el proyecto que tenía él con Dios. Ahí radicaba la fuerza de Sansón, su superfuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo trataban como un juguete. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el capítulo 15: alabado sea el nombre de Cristo. Perdón, el capítulo 16, versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría, o sea, estaban borrachos en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Después de haber sido un hombre temido por los filisteos, pero con Dios. Después de haber sido un hombre que destruía a los filisteos, pero con Dios. Después de haber sido un hombre que había hecho tantas hazañas, pero con Dios, ahora lo vemos sin Dios y como un juguete de los enemigos. Eso es triste, hermano.
Eso es triste, hermano, porque eso demuestra qué es lo que le puede pasar a una persona cuando se separa ella misma. Porque, hermanos, Dios no se separa del ser humano. Dice la Biblia que yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesucristo en Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy buscando, yo estoy llamando. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y estaré con él y cenaré con él y él conmigo, dice la palabra de Dios. Jesucristo siempre está a la puerta llamando, viniendo, invitándolo. Pero por ese libre albedrío que usted tiene y yo tengo, es esa decisión que va a determinar que usted dé un paso a la salvación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras usted no decida por sí mismo, aún estando la salvación de Dios al frente suya, usted, si no decide, se puede perder. Bendito sea el nombre del Señor. Eso pasó con Sansón. Aún conociendo, aún sabiendo todo lo bueno que Dios tenía y teniendo el poder de Dios, acabó como un juguete. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora dice el versículo 27: y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Ahora no solamente era una vergüenza personal, no solamente el diablo, que el Señor lo reprenda, se estaba burlando de Sansón, sino todo un pueblo, mucha gente se burlaba de Sansón. Alabado sea el nombre de Cristo. Y le hacía escarnio, una burla, una afrenta. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Oye, hermano, aún a pesar de la circunstancia, aún a pesar del momento difícil, aún a pesar de que uno le dio las espaldas a Dios de manera deliberada, de manera consciente, conociendo cuáles iban a ser las consecuencias, aún a pesar de todo eso, hermanos, a pesar de todo eso, aún Dios tiene la mano extendida de misericordia y de ayuda. Aún a pesar de eso, hermano. Y no es que Dios sea un apañador, no, hermano, siempre Dios va a estar al lado suyo, extendiendo, hermano, una nueva oportunidad para su vida. Una nueva oportunidad para su vida. Siempre Dios va a estar ahí, pendiente de usted, buscando ese momento de arrepentimiento que usted decida dejar todas las cosas, actos pecaminosos, y acercarse a Él y regresar como el hijo pródigo. Eso había experimentado en esos momentos Sansón, que a pesar que él había dejado todo eso, que a pesar que él había cogido ese proyecto de Dios y tirarlo a la basura, tristemente, aún a pesar de eso, él clama a Dios. Él clama a Dios, extiende un clamor a Dios de arrepentimiento y le pide que Dios se acuerde de él, y le pide a Dios que por favor le ayude en esos momentos por la vergüenza. Y dice ahí en el versículo 30: muera yo con los filisteos, decía Sansón. Entonces se inclinó toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Cuando Dios le permitió a él, mediante ese acto heroico de sacrificio personal, luego de que él le pide perdón a Dios y le pide que se acuerde de Dios y le pide que por favor le ayude a él nuevamente a recobrar las nuevas fuerzas, Dios le manifiesta su amor, Dios le manifiesta su misericordia
Y no solamente eso, cuando muere él y mueren los filisteos, dice la Biblia que los que murieron ese día fueron mucho más que los que él mató. ¿Qué quiere decir eso? Que aún en los planes de Dios, que aún en cualquier circunstancia, cuando usted hace según los planes de Dios, así usted, él en cualquier momento de su vida, en todo momento de su vida, mató miles de filisteos, pero ese día él mató, en ese momento cuando él pidió a Dios las fuerzas y le dio la oportunidad, él mató muchas personas más que en toda su vida. ¿Por qué? Porque ya fue dentro de la voluntad de Dios. Cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, hace cosas que usted nunca en su vida se imaginó. Y los proyectos pequeños que usted tiene sin Dios, en Dios son grandes. Si usted en su pensamiento pensaba así, tenía en consideración, yo haré esto, yo haré lo otro, y piensen así en pequeño, cuando ustedes están dentro de los caminos de Dios, esos pequeños proyectos, cuando están encaminados dentro de la voluntad de Dios, son grandes. Porque están dentro de la voluntad de Dios, porque están dentro de la perfecta voluntad de Dios. Dios le otorgó la salvación a Sansón y lo convirtió no solamente en un mártir, sino actualmente en un héroe de la fe. Pero tuvo que pasar esa experiencia. ¿Sabe para qué, hermanos? Para que usted y yo entendamos que no interesa si es Sansón, no interesa si es José, no interesa si es Alexander, no interesa si es María o Josefa, no interesa quién sea usted. Si Dios tiene un proyecto con usted y yo no nos cuidamos, podemos acabar como Sansón. Porque el amor de Dios es grande, es muy, muy grande. Es demasiadamente, Dios es todo amor, Dios es amor, hermano. Siempre a usted lo va a querer ayudar. Siempre tiene con usted un proyecto maravilloso, con usted no solamente, sino con su familia, con sus hijos. Quiere que usted progrese, quiere que usted sea alguien más en esta sociedad. Él quiere que usted sea diferente al resto. Dios tiene con usted un proyecto maravilloso, hermano, porque lo dice la palabra de Dios. Él quiere para todos nosotros lo mejor. Él lo quiere, hermano. Pero aún con todo el amor que Él tiene, la decisión es suya. La decisión es suya, no de Dios, es suya. Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Él se entregó por usted y por mí. Él derramó sangre por usted y por mí. Ya no hay más sacrificio que hacer. Ya no hay más holocaustos que hacer. Ya no hay más situaciones así de sangre que ver para que usted y yo obtengamos salvación. Ya no, hermano, eso fue ya hecho. Lo que Dios quiere ahora es obediencia. Lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él diariamente. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Sansón terminó mal su historia. Pudo tener salvación en su vida, pudo matar muchos filisteos, pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado con Sansón si él hubiera permanecido dentro de aquellos planes y dentro de aquella obediencia que Dios exigía a Sansón como parte de ese proyecto que tenía? ¿Qué hubiera pasado, hermano? Tal vez estuviéramos hablando diferente de Sansón, el mejor juez de todos los 13 jueces que tuvo Israel, el mejor de todos. ¿Qué Hércules ni Hércules? Sansón. Pero no es con la fuerza humana, es con el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere eso de nosotros. Dios entiende que lo que hacemos ahora, no sé si usted, pero yo veo que todos los días en nuestra vida es una batalla. Yo se lo digo por experiencia. Cada día es una batalla diferente. Cada día es una prueba diferente. Cada día, hermanos, nos enfrentamos a situaciones diferentes que sentimos como que estamos ya casi para decaer, hermano. ¿Cuántas veces, no sé si a usted le ha pasado, cuántas veces hemos tenido que venir a la iglesia ya casi enfermos, con fiebre, con problemas, con hijos en la clínica? Un día vine aquí a la iglesia, mi esposa en la clínica, mis 2 hijas en la clínica, y yo aquí me tocaba predicar. Y ese día hablé de la fe. Cada día es diferente.
Cada día estamos enfrentándonos a una batalla como Sansón. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo, no hay un león, pero dice la Biblia que el diablo está como león rugiente aquí buscando a quien devorar. No hay filisteos, pero hay hijos del diablo que quieren la destrucción nuestra. Porque el diablo no tiene mucho poder para estar por todos lados. Él busca demonios, busca hijos del diablo, así como él, para buscar destrucción. O mujeres, hijas del diablo también, queriéndose meter en los matrimonios, en nuestros matrimonios. Hay poder en la sangre de Cristo. Es una lucha constante. Es una batalla constante en la universidad, en los colegios. Lo que usted pasa con las muchachas en la universidad, con los jóvenes, con las jovencitas, en los trabajos. Es una batalla, hermano. Pero así como a Sansón Dios le dio su Espíritu Santo para estas batallas que todos nosotros pasamos, es importante también tener el Espíritu Santo de Dios. Y Dios lo sabe. Por eso dice la palabra de Dios, como Él no dará el Espíritu Santo a todos los que lo pidan. No queremos acabar como Sansón, hermano. Yo no quiero acabar como Sansón. Yo no quiero acabar como Sansón. ¿Cuántos no quieren acabar como Sansón? Levanten la mano. Los que no quieren acabar como Sansón. Queremos acabar en victoria, hermano. Queremos acabar. Algún día, hermano, estaremos frente a la presencia de Dios, todos nosotros. Y ese día podemos decirle a Dios gracias. Gracias porque a pesar de las circunstancias tú me diste tu mano en el momento difícil. Pero yo tuve que decidir, yo tuve que correr, yo tuve que decir que no, yo tuve que apartarme, yo tuve que decidir con el carácter que tú me diste. Yo tuve que decidirme, decir, ¿sabe qué? No, dejo el pecado atrás y sigo a Cristo. A pesar de las circunstancias, sigo a Cristo. A pesar de las ofensas, sigo a Cristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para todos aquellos que creen en Él. Así que, hermano, yo entiendo de que Sansón acabó tristemente muerto y murió con sus enemigos. Quisiéramos que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita acabar en victoria.